tal? ¿Cómo le va? La alegría de estar otra vez en vivo haciendo el programa desde Buenos Aires para Canal Luz. Pasó un buen tiempo desde el 15 de diciembre, se nos fue todo enero, febrero, casi todo marzo, pero aquí estamos. Hemos puesto, Canal Luz puso muchos programas grabados, pero hoy, en este día lunes 28, comenzamos a estar en vivo todas las noches, todo el tiempo que el Señor nos dé fuerza y nos abra esta oportunidad. Así que quiero agradecer otra vez, es el año número 12 que iniciamos esta aventura. Agradecer a la gente de Canal Luz la generosidad que nos tiene, que nos dispensa. Nos permite estar todas las noches en este horario tan importante de 10 a 11 y que se vea en más de 1.700. La última vez era 1.700. Cada vez que hablo con ellos me hablan de cientos de lugares más en Argentina y toda Latinoamérica que ven el programa. Así que todo el equipo se ha preparado, se ha entrenado, hemos mejorado, hemos cambiado algún equipamiento, pero el resto es lo de siempre. Invitados, y alguna vez voy a tocar más el piano. No, es increíble la cantidad de gente que me dice que le gusta cuando toco el piano, y toco tan poco. Este año a ver si me animo a tocar un poco más. Quizás hasta lo haga cantar a mi invitado de esta noche, pero no sé si es al final de todo como para que la gente apague el televisor y salga corriendo. Estamos muy contentos de poder volver a hacer este programa y aquí vamos a estar cada noche. Es una alegría iniciar La Puerta Abierta y tener conmigo a mi gran amigo, el pastor, conferencista, autor de libros. Lo mejor de todo es que hemos trabajado juntos tantos años, en tantas radios, en tantos programas, que empezar el programa y verlo enfrente mío me llena de alegría. Salvador de Lutri, ¿qué tal, Salvador? ¿Qué tal? Muy bien. Y para mí también, ¿eh? ¿Sí? Es como rememorar viejos tiempos, cuando nos encontrábamos todas las noches y teníamos que remar. Sí. Y bueno, llevábamos adelante, teníamos menos años, ¿viste? En esa época, un poco menos de años y podíamos... La mitad. Bueno, no seamos tan exagerados. No, la mitad, Salvador. La mitad teníamos. Claro. Empezamos... Qué viejo que estás. Sí, yo estoy... Iniciamos en Radio Mitre en agosto del 81. Ajá. O sea, va a ser 35 años. Claro. Y vos cumpliste 70 y yo lo voy a cumplir ahora. Así que la mitad... Claro, sí. Cuando teníamos la mitad, estábamos en Radio Mitre, después del Plata, Splendid, Belgrano, y horas y horas, y Radio Transmundial, un montón de tiempo. Sí, también. Sí. ¿Te encontrás con gente que se acuerda de esos programas? Sí, hay gente que se acuerda. Tengo en mi Biblia, encontré los otros días una fotografía de dos chicas que se sacaron con nosotros esas fotos porque ellas se habían encontrado con Jesucristo a través del programa. Mira vos. Y se sacaron esa foto y la tengo en mi Biblia ahora. Tremendo, ¿eh? Sí. Ayer me encontró alguien y me decía que tiene 2 cassettes de un programa que hicimos con un científico armenio en el año 86. Que no sé si te acordás, que le preguntamos si había visto a un extraterrestre, pensando que nos iba a decir que no. Y nos dijo, sí, yo fui uno de los 15 que la NASA eligió y yo vi a un extraterrestre, que quedamos, y los teléfonos, que eran 2 teléfonos, tampoco eran muchos teléfonos, pero radio. Se calentaban. Sí. Así que pero ahora estás haciendo un programa, antes de entrar en tema, estás haciendo un programa que se escucha mucho, en Radio Armonía lo pasamos, lo haces creo en Uruguay, que se llama Tierra Firme. Tierra Firme. La verdad es buenísimo, Salvador. Bueno, hemos aprendido algo en 35 años, ¿viste? En cuanto a... Sí, es un programa que está teniendo mucho impacto, mucho éxito, por así decirlo, en la gente, y que tiene mucha respuesta por el enfoque, ¿no? Es un programa que cuesta bastante hacerlo porque es un programa cultural. En definitiva, es un programa cultural cristiano. Sí. Pero lo hago con bastante alegría, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que una de las cosas que miro para atrás, digo, nunca hemos trabajado sin alegría.
No. A pesar de los momentos difíciles que tuvimos que pasar, sí. Sin embargo, siempre tuvimos la alegría de poder estar trabajando en los medios. Puedo contar anécdotas 1000 de estar en Radio Belgrano. 10 de la noche empezaba el programa y nos quedábamos hasta la 1. Sí. Y eso a las 10:30 te agarró hambre. Y me dijiste, andá a comprar algo. Entonces vos te quedaste haciendo el programa y yo me fui. Estaba todo cerrado. Y no encontraba dónde comprar una empanada. Y vuelvo y dice, ¿qué trajiste? No hay nada, Salvador. Te enojaste. Te enojaste. Esas cosas. Lo que pasaba detrás del micrófono era muy divertido y muy ay, no, Juan. No, lo mejor era cuando se apagaba la luz, ¿no? En ese momento era lo mejor. Bueno, estamos acá en vivo como todas las noches y hay un par de teléfonos. Y en este año, ya ve usted, hemos insertado una nueva tecnología, que no es nueva, pero que va a ser muy usada, estoy seguro, por la audiencia, y es dar el teléfono celular donde usted puede mandar mensajes de texto, pero también mandarnos WhatsApp. Ahí está, WhatsApp. ¿Vos sabés qué es? Y WhatsApp es una expresión cuando te encontrás con alguien que hace un tiempo no ves. ¿Qué pasa? ¿Cómo andás? Sí. ¿Cómo andás? Esa es la expresión. Nosotros decimos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y es WhatsApp, ¿viste? Entonces han usado esa expresión muy común, casi hola, es un hola, y se ha convertido en un elemento de comunicación. Sí, terrible. Espectacular. Terrible. Tengo 4, 5, 6, 7 grupos, el de mi familia más chica, el de mi familia más grande, el de los pastores, los amigos, y es una hermosura porque uno se comunica gratis. Estuve en Ruanda hace un mes y me comunicaba con WhatsApp con los que estaban trabajando acá, pero como si estuviera a una cuadra. Es maravilloso. Así que, a ver, volvamos atrás. Quédese ahí. El teléfono es 4568-6667. Es el teléfono para llamar por teléfono, dejar algún mensaje. Quizá alguien quiera llamar y decir, lo extrañaba, qué sé yo, alguna cosa así que siempre nos endulza el oído, nos viene bien, nos provoca ánimo. Y la otra cosa es mandarnos un mensaje de WhatsApp, que ya me lo van a ir pasando aquí a la tablet, al otro teléfono, a ver si lo podemos poner. Es el 11-6041-3585. A ver, ¿alguien nos estará mirando, Salvador? Seguro. Siempre alguien nos escucha. Siempre alguien nos está mirando. Sí. El WhatsApp es una cosa absorbente, totalmente absorbente. Ah, sí. Yo no lo uso, lo usa Celia, mi esposa. Y el otro día lo miraba a mi nieto de 11 años y me dice, abuelo, la abuela se volvió adolescente. Está todo el tiempo mandando cositas y fotos y todo lo demás. Interesante un comentario que hizo el presidente Obama cuando estuvo en la Argentina, que los medios de comunicación que nos permiten estar tan conectados, sin embargo, se convierten en un elemento de desconexión. Entonces, de golpe estás alrededor de una mesa y cada uno con su celular haciendo mensajitos y separándonos. Bueno, no era el tema que íbamos a charlar. Salvador, quería que charláramos sobre una mirada, que vos sos un observador muy filoso, del tema de cómo la cultura predominante va mutando todo el tiempo, de una cultura con cierto color, con cierto tono religioso, a una cultura 100% secular. La fe era, en el medioevo era todo, era lo más importante. Después vino el Renacimiento y ya la puso un poquito al costado. Y a partir de allí, todo lo que sea religión, todo lo que sea fe, se ha ido apartando. Por ejemplo, en la pasada Semana Santa, de lo que se habló fue del precio del huevo de Pascua. Sí, así como también en la Navidad de lo que se habla es de Papá Noel, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto sería un proceso de secularización que estamos viviendo muy fuerte. Sin embargo,
en la primera mitad del siglo XX había más o menos un 30% de personas religiosas. Las demás se llamaban agnósticas. Hoy declaran que son creyentes en el mundo occidental más del 80%. El asunto es qué es lo que creen, sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que creen? Y yo lo que creo es que se están abandonando las grandes religiones que tienen institucionalizadas, sí, para ir a ciertas manifestaciones, algunas orientalistas, otras ocultistas, y toda la gente esa dice que cree. Ahora no se sabe qué es lo que cree. Entonces no creo que sea, somos un mundo que se está planteando como muy religioso por efecto de la nueva era, pero que es una creencia inconsistente. Entonces ese es el problema que estamos teniendo hoy. El problema tal vez sea mucho más grave que eso, y es que ha perdido la religión en Occidente, ha perdido el sentido épico, ¿no? El sentido de epopeya. Vos vas al mundo oriental, por ejemplo, vas al mundo árabe y haces una caricatura de Mahoma y al otro día te matan. En Argentina o en el mundo occidental, en todo el mundo occidental, haces una caricatura de Jesús y todo el mundo se ríe. Así nadie dice nada. Estaba leyendo una novela que no es muy recomendable, pero la estoy leyendo, sobre alguien que ataca, en cierta forma, es una novela muy frívola, pero hace un ataque al cristianismo. Y entre otras cosas decía, no se puede hacer bromas con un judío, con la religión, ¿no? Ni se puede hacer bromas con un árabe, siempre hay que hacerla con un cristiano, porque el cristiano siempre es cómplice y se ríe con vos. Lo que quiere decir que se ha perdido el sentido de sacralidad, no tenemos sentido de lo sacro, en todo el mundo occidental. Y esto hace que las religiones muy fuertes y con un gran sentido de sacralidad, ¿no? Que todavía tienen sentido de lo sacro, están invadiendo Occidente. Es lo que está sucediendo ahora en Europa, ¿no? El problema que tiene el mundo en este momento es un enfrentamiento religioso entre el Islam y el cristianismo. Vos fíjate que antes hablábamos del mundo árabe, ahora se habla directamente del Islam, y ellos hablan del mundo cristiano. Lo que quiere decir que hay dos cosmovisiones que se están encontrando y que están colisionando. Pero lo que sucede es que el mundo occidental se ha debilitado. Entonces no defiende los principios. Y de repente, en el Museo Capitolino, va el rey de Irak, creo que era de Irak, a visitarlo, y entonces cubren todas las estatuas que pueden ofenderlo, ¿no? Eso es una barbaridad. Si yo te voy a visitar a tu casa, ¿no? Yo tengo que aceptar lo que vos sos. Sí. Se está sacando la cruz de muchos lados. ¿Por qué? Porque ofenden a los musulmanes o a quien sea. Es decir, estamos perdiendo nuestra identidad y la estamos perdiendo tontamente. Porque en vez de decir, señores, ustedes vienen acá, pero tienen que respetar lo que son nuestros símbolos, y nuestros símbolos están puestos allí. No, los sacamos pero por el otro lado, del otro lado, no hay reciprocidad. Absolutamente. En absoluto. En absoluto. Lo que quiere decir que Occidente está haciendo una gran tontería al abrirse como se está abriendo a una libertad sin límites, ¿no? Mal entendida, donde renuncia a sus principios y a sus características en pro de la comprensión con el prójimo. Bueno, yo comprendo al prójimo y lo respeto, ¿no? Pero quiero que también él me respete a mí. Yo he entrado a mezquitas, y seguramente vos también, y uno sabe que cuando entra a una mezquita se tiene que descalzar, y yo me descalzo. ¿Por qué? Porque es una forma de respetar al otro. He entrado a sinagogas, y yo tengo un kipá y me coloco el kipá, porque es una forma de respeto al otro. Si yo voy a entrar a ese ámbito, tengo que respetar lo que él respeta. Pero cuando entran al ámbito mío, tienen que respetar lo mío. Y ahora lo que no hay es ese respeto por lo nuestro. Pero es porque nosotros no nos hacemos respetar. Porque nosotros nos levantamos la voz y decimos, no, mire, esta cultura es así y se fundó en esto. Entonces, la debilidad de Occidente está en este momento en que esas bases espirituales, sobre las cuales se tiene siempre que sostener los valores, porque los valores no se sostienen si no hay base espiritual. Todo el proceso que hizo Kant de poner una moral que no se sustentara en lo religioso ha fracasado. Si no hay un principio religioso, no se pueden sostener valores. Y entonces se nos están licuando los valores porque justamente hemos desechado los principios básicos que hicieron grande al mundo occidental.
Ahora, Salvador, cualquiera que te escuche en este párrafo diría, bueno, entonces estás a favor de este candidato republicano de Estados Unidos. De ninguna manera. Trump. De ninguna manera. Esto es una barbaridad. Pero él dice más o menos lo que vos decís. No. Él no. Él dice otra cosa. Totalmente distinta. No te gustó. No. Él es Hitler. El pensamiento de él es el pensamiento de Hitler. Yo no tengo ese pensamiento. Yo no digo hay que echar a los musulmanes, hay que perseguirlos. Digo, no, señor, convivamos. Yo lo respeto a usted y usted me respeta a mí. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. No estoy diciendo le voy a cerrar la puerta porque es musulmán. Le voy a decir, venga, pero respetémonos mutuamente. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo veo que en los Estados Unidos una universidad que tenía los 10 mandamientos saca los 10 mandamientos porque eso ofende a los musulmanes, saca la cruz que tenía arriba de la iglesia porque eso ofende a los musulmanes, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo tengo algunos videos que se pueden buscar en YouTube, que es una maravilla, donde a los refugiados musulmanes le llevan los paquetes la Cruz Roja y los rechazan y los tiran porque tienen la cruz. Entonces, vos venís a mi terreno, yo te quiero dar de comer y te quiero ayudar, y vos tirás eso, ¿qué tengo que hacer yo? Es decir, el problema es muy difícil, porque indudablemente hay algunos que no lo hacen, pero los radicalizados están pesando demasiado. Nosotros no tenemos que radicalizarnos porque eso es Trump, ha radicalizado lo otro, ¿no es cierto? Yo lo estoy estudiando, todo lo que él dice, y él responde a una corriente de los Estados Unidos muy peligrosa para el mundo, ¿no? Muy peligrosa para el mundo. Que yo creo que no es la corriente justamente cristiana. No. Hay que buscar otra cosa. Y lo que hay que buscar es la convivencia dentro del respeto mutuo. Pero yo tengo mis principios y tiene que respetarse mis principios. Eduardo Roca, viendo el programa, un fuerte abrazo a mi profesor Salvador de Lutri, Isabel de Villa Ángela, Chaco. Nos da mucha alegría que esté de nuevo el programa en vivo. Saludos desde Metán Salta, dice, muy bueno el programa. Lidia de Maipú, Mendoza, estamos ansiosos de volver a verlos. María Luisa de Rosario, felicitaciones por el inicio de esta nueva temporada. Dios los bendiga y los sorprenda. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a recibir mensajes de este tipo todo el tiempo y estamos muy agradecidos de la gente que se molesta, llamando telefónicamente o con el WhatsApp. Betty Julio de San Nicolás, qué alegría volver a verlos. Buenas noches, pastor, soy Silvia de Junín, muy contenta de ver el programa, muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos y una vez ya estando en este espíritu de fraternidad, me gustaría que empezaran a llegar mensajes de apoyo, de coincidencia o de discrepancia a lo que estamos diciendo. Por supuesto. Porque esto es lo que enriquece el programa. Sí. Ahora, me contestaste con mucha claridad, es decir, yo hablaba de una cultura que se va secularizando y vos me mencionaste, y que es rigurosamente cierto, que el siglo XX termina con un 80-90% de gente diciendo que cree en algo. Sí, claro. Ahora, cuando vos mirás los programas de televisión de Argentina, no me quiero meter en otros países, ¿no? Yo muchas veces lo digo, cuando estuvimos en Ámsterdam, ¿te acordás? Mirábamos la televisión y nos parecían canales del interior de la publicidad muy estática, los programas muy culturosos. Aún Estados Unidos, los programas son mucho más acotados, son más respetuosos. Pero cuando vos mirás los medios de comunicación en la Argentina, te asusta ver el grado de secularidad, pero de antife que se expresa. Sí, además una promoción permanente de la promiscuidad, ¿no es cierto? Sobre todo en los programas de la tarde, hay una promoción de la promiscuidad que está calando muy hondo en la moral de la juventud, ¿no es cierto? Que se está viviendo, es decir, nos estamos autodestruyendo.
no hemos sabido aprender la lección que nos dejó el siglo XX, ¿no es cierto? Y nos estamos diluyendo cada vez más como sociedad. Y la televisión argentina hoy es lamentable, el nivel de la televisión argentina es lamentable, ¿no? Todos los días gira, toda la noticia gira alrededor de los que se divorciaron, de los que se juntaron, de los que se volvieron. Pero esta estupidez, ¿no es cierto?, está permanentemente puesta en los medios. Entonces es muy difícil, uno busca ciertos canales, yo miro por ejemplo el canal italiano de la RAI o el canal español o alguno de esos canales para ver algo que valga la pena. Si no, hasta uno de los programas más serios de noticias, de repente te están diciendo que Lali se divorció o se separó del que se había juntado hace 3 meses, ¿no es cierto? Lali Espósito. Ni tengo idea quién es. Es lo último. Bueno, estás desactualizado, hermano. Sí, bueno, pero yo no miro televisión a la tarde como vos. No, yo estoy haciendo quiero escribir un trabajo sobre eso, sobre la promiscuidad en la televisión. Ya escribí uno sobre Facebook, sobre la frivolidad de Facebook, ¿no es cierto? Ahora quiero escribir sobre eso. ¿Dónde se puede leer ese artículo, ese escrito? En Tierra Firme está. En Tierra Firme aparece ese artículo. Aparece, en los últimos que escribí fue ese y fue no una crítica, un análisis desde el punto de vista religioso de la película que sacó el Oscar en primera plana. Sí. Esas fueron las 2 últimas cosas que escribí para eso. Vamos a decirle a la audiencia, ¿cómo puede hacer cualquier televidente de escuchar lo que vos grabás para Radio Transmundial, que se llama Tierra Firme? ¿Te acordás el nombre de la página? Sí, la página es Tierra Firme RTM, las iniciales de Radio Transmundial, Tierra Firme RTM ORG. A ver si lo podemos poner en la gráfica del programa, porque no solamente están estos artículos, sino que están todos los programas que Salvador hace, que son riquísimos, especialmente cultura. El otro día estaba escuchando Radio Armonía y estaban pasando uno donde estabas hablando de música clásica y no me acuerdo de quién era, pero muy hemos hecho mucho de autores de música clásica. Sí. Así que, perdón, ¿están los programas allí o estoy ofreciendo algo que no está? No, están los programas allí. ¿Lo pueden escuchar? Sí, pueden escuchar. Yo creo que hay más de 80 programas que están siempre permanentes, porque se ponen todas las semanas el nuevo y se sacan algunos, ¿no? Pero creo que hay 80 o 90 programas que se pueden escuchar allí. Y yo le recomiendo a quizá haya personas que estén mirando nuestro programa que tienen una radio, hay muchas radios en el interior, imperdible. Bájelo, pida permiso y bájelos. A ver, Tierra Firme. rtm.org. Está bien. Sí, Tierra Firme está bien, perfecto. Y entonces, allí está este artículo que escribiste sobre Facebook. Claro. Háblame un poquito de eso, déjame que te lea. Mirta del Chaco, muy bueno programa. Noemí del Chaco también. Mirá, en Chaco parece que estamos... buenísimo que volvimos, estamos bendecidos de tenerlo nuevamente en su programa, que es de gran bendición para nuestra familia. Alberto de Mendoza. Les quiero decir a todos los que escriban en el WhatsApp, no se olviden de poner el nombre. Uno cuando escribe en el WhatsApp ni siquiera pone el nombre, ni a quién se lo dirige, porque obviamente lo recibe la persona en el teléfono y sabe quién le está escribiendo. Pero en este caso nosotros no podemos saberlo. Claro, sí. Entonces ponga familia, como puso acá, familia Alberto de Mendoza. ¿Qué dijiste en ese artículo de Facebook? Bueno, mira, dije que yo había abierto un Facebook hace tiempo y lo dejé morir. Y lo dejé morir porque me parece que es un medio maravilloso, muy bueno, excelente para comunicar, pero que se utiliza con una frivolidad tan grande que a mí no me interesa cómo desayunaste esta mañana. ¿No es cierto? Me parece que es para poner otra cosa, pero de repente aparece la foto de las 2 medialunas y estoy desayunando, ¿no? O en este momento estoy en Bariloche. Ha habido un caso allí en San Miguel donde publicaba estoy de vacaciones en Bariloche y ponía toda la foto y le vaciaron la casa, ¿no es cierto? Porque claro, dio el dato. Lo llamó. Dio el dato, lo llamó, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque se usa para la frivolidad. Pero además porque es engañoso. Vos fíjate cuando están en un cumpleaños y saca alguien la camarita y dice, a ver, sonrían todos que van a salir en Facebook.
ya te está diciendo que tenés que poner una cara determinada para salir allí. Y yo creo que eso es un síntoma. Vamos a poner... Sí, al terminar el programa nosotros sacamos una foto y la ponemos en Facebook. Está bien, pero no me voy a reír. No, lo que digo es que se muestra una sola parte de la vida. Es decir, se muestra la vida virtual de la persona. Entonces vos lees Facebook y todo le anda bien, todo es maravilloso, está desayunando con su familia. Y yo conocí a algunas de las personas y sabía, por ejemplo, que me sacaban una foto que estaban con el esposo abrazados en Europa y yo sabía que ese matrimonio estaba en una crisis tremenda, que se separaba a los 2 días y se separó. Pero nos vendían a todos el paraíso. Entonces dije, esta es una página de autoengaño. Hay una doble vida. Una es la vida real que están viviendo y otra es la vida virtual, que es la que se coloca en Facebook. Entonces no me interesa eso, no me interesa como forma de comunicación. Ahora, como medio es fabuloso. Podríamos llegar a poner cosas muy importantes en Facebook. Podríamos hacer un intercambio de conocimiento, debates, es decir, muchas cosas, pero vos lo lees y te das cuenta que es la frivolidad total, ¿no? Entonces, se me ocurrió que había que criticar eso, ¿no? Que habría que decirlo. Y creo que estamos desaprovechando un medio muy bueno para decir lo mejor de nosotros. No para mostrar lo frívolo que somos, no para mostrar nuestra miseria espiritual, sino justamente para mostrar lo otro. Y eso jerarquizaría Facebook. Sí. Pastor, qué alegría volver a verlos. Somos Julio y Betty de San Nicolás. Elba de Rosario dice, tenemos que respetar, pero que nos respeten nuestras creencias. Franco de Córdoba, gracias por el invitado, gran programa, y pregunta, ¿qué debemos hacer los cristianos ante las nuevas religiones en la Argentina? De paso, pronto vamos a tener al subsecretario de culto, el plural es para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires. El subsecretario de culto va a estar pronto en nuestro programa y va a ser interesante hablar de las religiones que están ingresando al país, ¿cierto? Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echarlas a todas? Primero, un país como el nuestro está abierto a todas las religiones, esto desde nuestra Constitución está abierto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar seriamente, ¿no? Estudiar cada una de estas religiones y saber qué diferencia esta creencia de lo que yo creo y decirlo. Es decir, nunca es bueno en estos casos cerrar y prohibir, porque esto después, el sayo nos llega también a nosotros. En ese sentido hay que ser abierto, pero hay que analizarlas. Hay que analizarlas y hay que estar dispuesto a conversar y hablar sobre esto. Yo cuando se hizo aquí en Buenos Aires una gran concentración de meditación trascendental, porque había venido un gurú. El actual presidente lo organizó. Sí. Yo di 3 conferencias en San Miguel, abiertas para toda la gente, diciendo qué era el hinduismo, por qué la meditación, por qué los cristianos no teníamos que estar de acuerdo y por qué todas esas cosas. Es decir, aclarar las cosas, aclararlas, pero ponerlas sobre la mesa. Yo no dije prohíban eso, pero digo, señores, lo mío no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, creo que todas estas cosas las tenemos que analizar, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionarías vos ante una invitación de ir a un espacio religioso con gente de todas estas corrientes, de estas religiones? Si budista, sintoísta, panteísta, animista. Si vamos a hacer un gran debate sobre religión, ¿no? Sobre las creencias, me parece que iría para discutir, ¿no? Para discutir. Por lo menos, más que discutir, decir lo que vos crees. Sí, lo que yo creo, pero además también poder confrontar, ¿no es cierto? Confrontar también las cosas. Yo creo en eso, no encerrarnos y decir lo mío es lo único que vale. No, lo mío yo sé defenderlo también. Este es un problema de los cristianos en este tiempo, que creen pero no saben defender la fe. Entonces yo creo que hay que saber defenderla. Hay un texto que nos
nos impulsa a estar preparados para dar razón de nuestra fe. Claro, y eso justamente lo dice Pedro en un momento en que los cristianos estaban siendo perseguidos. Los primeros cristianos necesitaron explicar muchas cosas y duramente las tuvieron que explicar. ¿Por qué? Porque las calumnias y la mala comprensión de los que lo veían, por ejemplo, decían... son caníbales. Son caníbales, ¿no es cierto? Son incestuosos, porque fulano de tal se casó con la hermana. ¿No? Porque como usaban el término hermanos, entonces lo interpretaban por ese lado. Pero muchos más decían que eran antisociales porque no iban a los juegos. Decían que qué sucedería, se negaban a tomar las armas. Y entonces dice uno de los que los criticaba, dice, ¿qué sucedería si todos fuéramos cristianos? ¿Quién defendería al emperador? Y entonces él dice, bueno, si todos fuéramos cristianos, nadie atacaría al emperador, ¿no es cierto? No necesitaría defenderlo. Es decir, los debates, está la apología de Tertuliano, los debates eran muy, pero muy importantes y tenían que saber defender su fe. Hoy en general los cristianos van a la iglesia, pero después no saben defender la fe afuera. Entonces no dialogan porque no saben defender la fe y se abroquelan detrás de una torre de cristal. No, la fe hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que saber lo que creo. Tengo que saberlo profundamente y tengo que saber defenderlo y sostenerlo frente al que piensa diferente. Yo esto lo aprendí muy joven, pero muy, muy jovencito, un día que recibí una paliza tremenda de un sectario, que me enfrentó y yo no supe contestarle. Y al no saber contestarle, dije, yo no conozco suficientemente mi fe. Y allí yo dije, no, tengo que estudiar bien qué es lo que creo, porque yo tengo que saber contestar. Eso me sucedió cuando tenía 15 años. Y sigo sosteniendo lo mismo, que la fe hay que conocerla, hay que saber por qué creemos y qué creemos, y en qué se fundamenta lo que creemos. Y entonces, cuando llegamos a eso, tenemos una serie de argumentos para presentar frente a los otros, ¿no? Sí. Lamentablemente, el tiempo que se dedicaba en las iglesias a la enseñanza ha sido reemplazado por algo que a mí me gusta mucho, que es la música. Pero que en exceso ha convertido a la gente que sabe cantar muchos coros, pero no sabe responder a la pregunta más simple acerca de la fe. Déjame que lea. Familia Varas de Tierra del Fuego nos saluda. Froilán Alegre de Corrientes viaja a Buenos Aires por problemas de salud y piensa venir a visitarnos. Gracias. Familia Olacirregui envía saludos a Salvador. Lo recuerda de cuando vino a la iglesia Jesucristo Rey a dar una conferencia. Pero no nos dice de dónde, no sé si vos te acordás. Córdoba. Córdoba. Bienvenido a nuestro hogar, pastor. Muchas bendiciones. Esta nueva etapa, Graciela, de la provincia de Córdoba. Hola, soy Diego de Santa Fe. Estoy muy contento por el invitado de esta noche. Bendiciones para ambos. Gracias a todos los que están viniendo. Lo cierto es que uno ofrece en la iglesia cursos de estudio. Y justamente el seminario de la iglesia empieza en pocos días su etapa, una nueva etapa. Y me dice, la gente se anota en los cursos breves. Sí, eso es. En lo de, dice 6 semanas, puede ser, 8 semanas, bueno. ¿1 año? No. 2 años. No, es mucho. Entonces, el conocimiento es muy reducido. Y la salida es que el pastor responde todas las preguntas. Sí. Está bien. Venga que el pastor le explica. Claro, pero el problema es que yo no puedo ir a acompañar a todos los que trabajan en sus trabajos, ni en sus juegos, ni nada. Y el creyente tiene que estar preparado. Quizás quieras agregar algo más. Mira, cuando la Reforma coloca en el lugar donde estaba la división entre el altar y la gente, coloca la Biblia, allí tuvo su mayor fuerza. Lograron que la fe se discutiera por las calles como ahora se discute de fútbol. Toda la gente discutía la fe. Entonces, eso, ¿no?, trajo una renovación muy importante.
lentamente el púlpito dejó de ser el lugar central. Como decía un pastor, primero había un altar, después pusimos la Biblia, ahora ponemos la batería, ¿no es cierto? Se va desplazando el asunto central. Y si no ponemos como centro realmente la enseñanza de la palabra de Dios, que es la base de la fe, no vamos a poder sustentar la doctrina con los coros, mucho menos con las letras que tienen hoy los coros, ¿no es cierto? Que dejan bastante que desear. Entonces, el asunto es cómo crece una persona espiritualmente y cómo puede defender la fe si no tiene una preparación en cuanto a lo que cree, ¿no? Es aquello que dice Miguel de Unamuno, que es la fe del carbonero. Él parece que tenía un carbonero que le preguntó, ¿usted qué cree? No, dice, yo creo todo lo que cree mi iglesia. ¿Y qué es lo que cree su iglesia? Bueno, lo mismo que creo yo. Es decir, esa es la fe del carbonero. Y esa es mucha gente cree así, ¿no? En esa forma. Sí, sí. Y él critica esa forma, ¿no? Sí. Entonces él habla del cristianismo como una agonía, ¿no es cierto? Es decir, la palabra agonía, agón, es lucha, ¿no? Es lucha suprema, porque la agonía es la lucha contra la muerte. Y él dice, el cristianismo tiene que ser una lucha suprema, ¿no? Por eso yo digo de que hemos perdido el sentido épico de la fe, ¿no? El sentido de que es una gran epopeya la fe y que tenemos que salir para luchar. Al perder ese sentido épico, caemos en el costumbrismo, ¿no? Y en el ritualismo también, ¿no? En las formas exteriores. Y esto está perjudicando mucho al testimonio de la Iglesia en todas partes. Me alegro que esté de nuevo, Dios los bendiga. Mi nombre es Guida. Mira vos, un nombre raro, ¿no? Guida. ¿Te suena de alguna novela? Buenas noches, muchas bendiciones para este nuevo año, alegres de verlo y deleitarnos con el programa. Darío y Liliana de Paraná, Entre Ríos. César de Rosario, una alegría verlos. Yo donde voy, dice, respeto, pero también hago que respeten mi fe en el Señor Jesús. Por supuesto. Sí. Eso es lo que dice el televidente, es justamente lo que hay que hacer. Yo respeto, pero exijo que me respeten. Hoy hemos llegado en todo Occidente tenemos que respetar a todo el mundo, pero resulta que no nos respetamos a nosotros mismos. Y no pedimos que se nos respete como nosotros respetamos. Ahora, vos sos un apasionado de la literatura. Me da vergüenza siquiera preguntarle cuántos libros leyó esta semana, porque creo que él lee en una semana más de lo que yo leo en 2 años. Sos un apasionado del cine y del teatro. Vos, especialmente en la literatura y en el cine, últimamente ha aparecido mucho los temas religiosos. Hicieron una película sobre Noé, un bodrio total. Total. Sí. Aparecieron películas sobre volver a vivir. Hay una ahora sobre la resurrección de Jesús, me dicen que es bastante buena, que salió. ¿A qué se debe esto que de golpe en un mundo secular casi anticristiano, de golpe hayan vuelto a hacer películas de tono religioso? Bueno, hay que ver cómo tratan los temas religiosos, porque en general los temas religiosos Hollywood los trata épicamente. Te toman Noé, la épica, ¿no es cierto?, de Noé. En este momento Moisés, nuevamente, la épica de Moisés. ¿Así? Claro, sí. Están haciendo una serie por televisión que empieza en estos días, no sé cuántos capítulos son, sobre Moisés, ¿no? Es decir, esa parte épica. Pero después aparecen algunas películas que son provocativas, ¿no? Es decir, provocan a la gente. Yo me cansé de hacer todos los años, para Semana Santa tenía que dar una conferencia para lo que había sacado Discovery Channel o History Channel. ¿Por qué? Porque resulta que un año te venían con la tumba de Talpiot, otro año te venían con el Evangelio de Judas, con el Código Da Vinci, y entonces todos los años yo hacía una gran conferencia que venía la gente de la iglesia y la gente de la ciudad también se hacía, y yo hablaba sobre esas cosas que estaban en vigencia. La última vez dije, mire, yo no vuelvo a hablar de esto porque no puede ser que Discovery Channel me haga la agenda a mí.
¿no es cierto? Entonces sepan de que los están engañando. Ya lo hemos dicho todo esto. Por otro lado, aparecen algunas que son, por ejemplo, ¿te acordás vos de La Pasión que hizo Mel Gibson? ¿No? La Pasión según Mel Gibson. Que es una película que tiene cosas positivas y tiene un gran morbo detrás también, ¿no? Y tiene cosas que no aparecen en la Biblia. Y yo llegué al final esperando ver el gran episodio de la resurrección de Cristo, que es el triunfo final, y me quedé con las ganas. Entonces vos decís, ¿qué es lo que se está haciendo? Sí, se hacen películas religiosas que sean taquilleras, ¿no? Porque en definitiva el cine es eso, ¿no es cierto? Pero ninguna de ellas con el fin de que la religión... Es decir, también se hacen películas sobre la mitología griega, ¿no es cierto? Con personajes mitológicos griegos. Y se hacen películas de todo tipo. Lo que se está buscando es un mercado que venda. Y de pronto en Semana Santa una película sobre Moisés épica vende. Porque la gente la mira. Bueno, yo no estoy tan seguro ni siquiera que en Semana Santa los cristianos miren las películas que tengan que ver con la fe. Sí, habría que ver, bueno, yo no vi todavía el rating, ¿no es cierto? Pero siempre trato de verlo, a ver qué es lo que se está viendo. ¿Qué forma, qué es lo que se está viendo? Ana María de Pergamino sigue el programa, le gusta porque abarca varios temas. Cristina de Chaco nos saluda. Regina de La Plata. ¿En qué punto puede ponerse de acuerdo la Iglesia con la cultura? Petrona Pantendent de Santa Fe está contenta por poder vernos. ¿Se puede poner de acuerdo la fe cristiana con la cultura? La fe forma parte de la cultura. Es decir, la cultura es todo. Nosotros somos parte de la cultura, claro. ¿No? Yo me río muchas veces cuando dicen, por ejemplo, cristiano y el mundo. No, es cristiano en el mundo. No pongamos lo disyuntivo, porque lo disyuntivo es esto está acá y esto está acá. No, yo estoy metido adentro. Y lo que sucede es que estamos metidos dentro de la cultura, somos parte de la cultura, somos agentes de cultura. Cada vez que predicamos el Evangelio, estamos tratando de modificar a la gente, ¿no es cierto? Estamos tratando, vamos a mirarlo desde el punto de vista social únicamente, ¿qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de que esa persona cambie su manera de pensar para que así, como dice San Pablo, cambie su manera de vivir. Esto es lo que estamos haciendo. Eso es una incidencia cultural. Estamos incidiendo en la cultura. Se puede decir, esto va a levantar seguramente, se puede decir que es un acto político, porque política es todo lo que intenta modificar la sociedad, ¿no? No es un acto partidario, ¿no? Pero es un acto que tiene que ver con la polis. Política es polis, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la gente. Y entonces yo estoy predicándole a la gente de mi entorno. Lo que quiere decir que somos agentes culturales. Esto no lo hemos visto. Entonces hemos hecho guetos. La iglesia no puede ser un gueto. No puede ser un gueto, porque cuando es un gueto, cuando está cerrada dentro de sí misma, entonces se transforma en un forúnculo dentro de la cultura. No, tiene que estar dentro de la cultura y tiene que intercambiar con la cultura y tiene que hablar con la cultura y tiene que criticar la cultura, ¿no? Es decir, tenemos que hablar acerca de la cultura. Yo tuve que dar hace poco una conferencia de Semana Santa, pero un desayuno para empresarios, profesionales y todo eso. Y hablé, por ejemplo, de la turba. El tema central fue la turba, que es la que le dobla el brazo al derecho romano. ¿Por qué? Porque los sacerdotes fueron a discutir con Pilato, pero con un montón de gente, que era una turba, que indudablemente estaba pagada para eso, para que gritaran crucifícale, para que pidieran a Barrabás, es decir, la turba, la chusma, ¿no? Bueno, entonces empecé a hablar de la importancia que tiene en el derecho, si queremos que haya justicia, que no nos manejemos por las turbas, sino que nos manejemos por la razón. Quiere decir, yo partí de la Biblia, pero apunté a la realidad de que muchas veces la chusma, ¿no es cierto? Es interesante, la palabra chusma viene del genovés, kiusma. Era el galeote que remaba en las naves, era ese. Pero el origen de la palabra viene del griego, es decir, los genoveses la toman de una raíz griega, que quiere decir, señala la música del capataz que les hace marcar el ritmo.
¿no? Es decir, es el capataz que los manda. Lo que quiere decir, cuando hablamos de chusma, estamos hablando de esa gente que no tiene pensamiento propio y que le mandan una música y que tocan sobre eso. Y yo decía, con la chusma siempre se logra derrotar al derecho, a menos que empecemos a achicar la chusma, dándole a la gente conocimiento de libertad, de elección personal, ¿no? Quiere decir que estamos en un momento en que hay que empezar a hablar de todas esas cosas. Entonces, cuando yo hablo de que el derecho romano, vos fíjate lo que tenemos hoy, el derecho romano todavía como base del derecho, ¿no es cierto?, en Occidente. Pilato, ¿quién era? Un representante del derecho romano. Y él dijo, es inocente. Y para doblar el derecho romano le pusieron una turba que gritara, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso. Eso me está diciendo algo, que la gente tiene que pensar dentro de los valores y dentro del derecho, y no tiene que doblegarse al primer líder de cuarta que los quiera llevar de un lado para otro, que son los grandes males, sobre todo en Latinoamérica, de estos líderes, pongamos la palabra entre comillas, cabecillas de grupos que se mueven como turbas y que después dicen somos el pueblo, y no son el pueblo, porque el pueblo somos todos nosotros. Saludos de Balcarce, muy bueno el programa, lo estoy mirando atentamente y te mandan saludos. Salvador, interesante todo lo que estás diciendo. Ahora, ¿cuál es el punto cuando vos hablás con la cultura? Porque vos sos uno de los especialistas en esto, de interactuar con la cultura, ¿no? Dentro del mundo evangélico en el que nosotros nos manejamos. ¿Qué punto del mensaje cristiano es el que la cultura más rechaza? Bueno, yo te diría que se rechaza la totalidad del mensaje cristiano, porque sí, el hombre que tiene cultura se da cuenta de que está frente a una religión. El asunto es ponerle las dudas frente a lo que él plantea, ¿no? Yo estaba discutiendo hace poco con un profesor de física, ¿no? Entonces él hablaba de cómo se formó el mundo, esto y lo otro, y que no creía en la creación. Entonces yo le dije, mire, lo suyo es bien interesante. Ahora me va a tener que explicar una cosa. ¿Por qué hay algo y no hay nada? ¿No? A ver. ¿Por qué? Porque sí, todo se formó, pero hay algo que es básico, que es la materia, ¿no es cierto? Bueno, la materia viene de la energía. Bueno, la energía tiene que salir de algún lado. ¿Por qué hay algo y no hay nada? Es una pregunta que se hacía Sartre. Porque el problema son las cosas que existen. ¿Por qué existen? ¿Cómo existen? Entonces le digo, Lavoisier dijo, la materia es eterna, ¿no? Digo, ¿usted cree que ese es un concepto físico o es un concepto teológico? Entonces me dice, no, claro, si yo hablo de eternidad, estoy hablando de un concepto teológico. Entonces hay que explicar por qué hay materia. Entonces digo, yo le admito todo el proceso, pero explíqueme por qué hay materia. Y me dijo, nunca yo me había planteado eso. ¿Por qué algo está allí? Y es una pregunta de los existencialistas. Quiere decir que yo tomé la pregunta de los existencialistas y se la llevé a un profesor de física, y entonces se quedó y lo está pensando, porque cada vez que nos encontramos vuelve al asunto de por qué hay algo y no hay nada. Ese es el primer paso por el camino para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento, ¿no?, en que la persona entiende que frente a que hay cosas, yo tengo que hablar del origen de las cosas. Y puedo hablar de evolución, de Big Bang, de todo lo que quieras, ¿no es cierto? Pero resulta que el origen de todas las cosas es cómo es que hay algo y no que no hay nada, ¿no? Esa pregunta se la hacía Sartre, que era muy honesto, muy sincero. Él escribió, es interesante la vida de Sartre, ¿no?, porque él fue un líder del ateísmo. Pero allí por el año 43, los nazis lo llevan a un campo de concentración. Y el campo de concentración se encuentra con un montón de gente. Y llega Navidad. Y entonces piden unos sacerdotes que hay allí en el campo de concentración si les permiten celebrar la Navidad. Y los alemanes le dicen que sí, que pueden celebrar la Navidad. Y Sartre se acerca y dice, yo quiero escribir una obra de teatro. Y escribe una obra de teatro que se llama Barioná, sobre el nacimiento de Jesús, que es una obra
maravillosa y que después él negó durante toda la vida, no quería verla, ¿no es cierto? Pero yo digo, cuando te aprieta el zapato, se te acabó la filosofía. Sí, el nihilismo. Es una obra donde realmente él muestra la necesidad, porque Bayona es un hombre con una tremenda angustia, en medio de la angustia, la necesidad de aferrarse a algo que sea permanente y eterno. Y entonces escribe eso y él hace uno de los personajes también en el campo de concentración. Quiere decir que Sartre, en el fondo, a pesar de ser el líder del ateísmo, tenía algo adentro. Y en uno de los últimos libros que escribe, Las Palabras se llama, él dice una frase que es muy interesante. Él dice, entre Dios y yo hubo un largo malentendido. Dice, yo miro a Dios como quien mira a una novia de la juventud y se reencuentra y dice, tal vez algo hubiera podido pasar entre nosotros. ¿Te podés imaginar que cuando apareció ese libro, yo me entero de eso porque los existencialistas estaban bramando contra Sartre, porque es la claudicación? No, es la honestidad de alguien que llega al final y te dice, mire, la verdad es que hubo un largo malentendido entre Dios y yo. Chiche de Valle de General Las Heras. ¿Usted sabe que Macri practica el hinduismo? No, yo lo que sabía o escuché que hace meditación budista, pero no hinduista. No es muy lejano. No es muy lejano, no, pero, es muy lejano. Sí. Cielo de Formosa, muchas bendiciones. Elías de Rosario también nos saludó. Yo voy a una iglesia cristiana que me da buena enseñanza, pero no estoy de acuerdo con ciertas peticiones que hacen y la petición de dinero en ciertas cosas. Lidia de Mendoza. Bueno. Pablo, muchas gracias por volver con su programa que nos llena el alma. Bendiciones. María del Carmen, Carmen y Mario de Paraná, provincia de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están viendo el programa. Pues sabés que tuve el privilegio, me hiciste acordar en esta última respuesta, tuve el privilegio de introducir al doctor Billy Graham a Bernardo Neustadt. El traductor se fue a hacer algo que todos los hombres hacemos, y las mujeres también, y no aparecía. Así que me quedé traduciendo a Bernardo Neustadt y Billy Graham. Era en la Universidad de Belgrano, que grababa un programa y salía, lo que grababa allí salía también en Canal 11 en esa época. No estoy hablando del año 91. Entonces, Neustadt lo desafía a Billy Graham y lo desafía a que le predique, digo, bueno, ¿cuál es el mensaje que usted va a hablar? Y empezó con la misma argumentación que vos. Bueno, tengo que pensar que hay un Dios creador. Y le hizo toda una... no es que Neustadt era un ateo, no tengo la menor idea que era, pero mirá lo que me viene a la mente. La primera cosa es la gente rechaza el concepto de la existencia de Dios. El intelectual rechaza el concepto de la existencia de Dios, es lo primero. Sobre eso hay que trabajar. Nos quedan 6 minutos. Pero también la gente rechaza la parte demandante del mensaje de Jesús. Eso lo trabajó Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia. El evangelio es gratis, pero la gracia se paga. ¿No? Entonces él habla del discipulado. Claro. Dice, el seguimiento es el precio del discipulado, es el precio de la gracia. Y esto es uno de los problemas que a veces se ha entendido mal la doctrina y se ha creído que como el evangelio es gratis, todo es gratis, ¿no? Y no es así. Hay que tener un compromiso y un compromiso de fe. A veces se ha abaratado, hay una gracia barata, ¿no? Que es el que no se compromete, simplemente cree y va los domingos a la iglesia. Hay dos personas, dos intelectuales que han combatido esto. En el siglo XIX fue Kierkegaard y en el siglo XX fue Bonhoeffer, que hablaron de esto duramente. Déjame decir algo. Hay un libro que se consigue en Amazon,
7 hombres. Eric Metaxas es el que escribió un libro sobre Wilberforce, que se hizo la película Amazing Grace, y que escribió todo un libro sobre Dietrich Bonhoeffer. Sí. En este libro, 7 hombres, que ya está en español, uno de los capítulos se refiere a Dietrich Bonhoeffer, Sí, que era un joven teólogo alemán que murió 3 semanas antes de que terminara la guerra. Lo ahorcaron en el campo de concentración cuando tenía 39 años. Y la obra que dejó es una obra maravillosa. Yo aconsejo que se busque el libro El precio de la gracia y se lea con seriedad ese libro. Es un libro, cuando yo enseño en los seminarios, tengo 2 capítulos, los dos capítulos principales del libro, los tengo en mi computadora, y los imprimo y se los hago leer, ¿no? Porque creo que es algo que el cristiano tiene que tener. El precio de la gracia. De Dietrich Bonhoeffer, sí. Soy Norma, no, yo no. Qué bueno volver al programa, es de mucha enseñanza. Gracias. Marianina de Rufino, Santa Fe. Los escucho desde que estaban en la radio. Tengo programas grabados en cassette. Iluminan mi vida. Mándenos ese programa, porque antes de entrar al aire dijimos, Salvador, hemos estado horas y horas y no tenemos casi nada grabado. Casi nada. Ayer que vino, este chico, dice que tenía estas dos cassettes, y mira, alguien tiene, y hoy, Marianina, dígale a su hijo, a su nieto, lo ponga en MP3 y me lo manda por email, y yo después se lo comparto a Salvador. Porque es interesante. No viene bien. Vos sabés que de la revista radial que hicimos no sé cuántos programas, yo tengo solamente 10 programas sobre grandes músicos, que los rescaté porque me interesaba tenerlos, ¿no? Cada programa era un músico diferente. Sí. Me dice tu señora que cuando te sentís mal, desanimado y desalentado, te escuchás a vos mismo haciendo esos programas. No, jamás me escucho. Cuando me siento mal, escucho música, sí. Eso sí. Sí, Salvador, gracias por venir. No, por favor, ha sido un placer, siempre es un placer estar Siempre que termino un programa con Salvador, digo, toda la audiencia está pensando, pero entonces, ¿por qué Salvador no hace él el programa y lo saca Juan Pablo? Y esto es la porque pregunta no soy que yo televisivo, me hago. No soy televisivo. Yo sí. Vos sí sos televisivo, yo no. No me digas. Sí. Me cansé de pedirle, Salvador, haceme un programa una vez por mes, una vez por semana. Ahora, me debía algo, no lo va a decir. Sí, no, decilo, lo puedes decir. No voy a decir, no te quiero cobrar en público. Y entonces lo invitamos y vino. No. Gracias, Salvador. Yo te agradezco que cuando cumplí 70 años y me hicieron allí un homenaje en San Miguel, vos estuviste presidiendo todo eso. Te llamaron mis hijos para que estuvieras. Y cuando yo llegué, creo que el abrazo más cálido que tuve fue cuando me encontré con vos allí delante. Y yo tengo que agradecerte eso porque fue muy importante para mí que vos estuvieras allí ese día. Me considero rico, y Salvador también. Tenemos amigos, muy buenos amigos, con los que hemos trabajado durante muchos años. Pasan los años y es capaz que 6, 7 meses que ni nos hablamos. Al segundo de estar juntos es como si nos hubiéramos visto ayer. Sí, pero además hay algo muy importante. Yo sé que tengo tu número de teléfono y que en el momento que te necesite, yo voy a estar. Vos vas a estar. Igualmente vos. Igualmente estamos, eso es lo más importante. Por eso yo les digo a veces que la amistad no se hace de la mucha frecuencia, ¿no? Sino de esto que tenemos, que sabemos que siempre el otro está, ¿no? Y siempre nos va a dar el consejo que necesitamos y el aliento que necesitamos. Gracias, Salvador. No, gracias a vos. Nos encontramos como cada día aquí en Canal Luz a las 10 de la noche. Que tenga una buena noche. Dios les bendiga.